Aurora, muy buenos días. Buenos días, bendiciones, ¿cómo estás? Gracias por conectarse esta mañana, ¿verdad? Sé que cada día ha sido de bendición para nuestras vidas a través de cada uno de los temas que hemos estado transmitiendo, ¿verdad? Por este medio. Buenos días, muy buenos días a todos y cada uno de los que se van a conectar y se están conectando. Ángeles Hernández, buenos días. Qué buena, Aurora, que estás bien. eh, Janet Ramírez, buenos días. Muy buenos días a todas. Pues me presento para las que no me conocen, los que vayan a más tarde a conectarse y no me conozcan. Pues mi nombre es Rocío Bonilla. Pertenezco a la Iglesia Hijos del Reino aquí en Ensenada, Baja California. Desde aquí estamos transmitiendo en nuestra página de Mujer Se Sana, un ministerio para la mujer, un ministerio de sanidad, de liberación, ¿verdad? Un ministerio que ha nacido del corazón de Dios para todas y cada una de nosotras como mujeres, porque el mayor deseo de Dios para nuestras vidas y el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos sanadas, ¿verdad? A través de Él. Entonces, les doy la bienvenida a todas y cada una de ustedes. Elizabeth, buenos días. Janet, buenos días. Pues muy bienvenidas a todas. Y esta mañana pues nos toca el tema de, continuando con la serie del duelo, esta mañana voy a hablarles sobre el dolor, ¿verdad? El dolor que llevamos, que sufrimos, que padecemos, tanto físicamente como emocionalmente, como en el alma, como en el espíritu, ¿verdad? Porque somos personas que somos creados con un espíritu, un alma que habita en un cuerpo. Entonces nuestra, nuestra alma, nuestro cuerpo sufre dolor, ¿verdad? Diferentes dolores que pasamos durante la vida. Lisette, buenos días, bendiciones. Por ejemplo, el dolor puede ser beneficioso, fíjense. El dolor puede beneficiarnos en el sentido de que nos ayuda a saber que algo está pasando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad, algún malestar en el cuerpo, si no hay dolor, no nos podemos dar cuenta que hay un problema en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando viene una enfermedad, una infección en el cuerpo, algo nos duele en las gargantas, nos duele el pecho, nos duele algo, el estómago, algo está sucediendo en nuestro cuerpo, por lo tanto, sufrimos dolor. Entonces, eso nos ayuda a identificar que algo está pasando en nuestro cuerpo, algo nos está dañando y entonces necesitamos ir al médico, ¿verdad? Para llevar un tratamiento, alguna solución que el médico nos pueda dar. Entonces el dolor en esta parte es beneficioso, es un regalo que tenemos, ¿verdad? Porque nos ayuda a identificar con tiempo algo que está sucediendo, ¿verdad? El que suframos un accidente y se nos rompe alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Es un dolor intenso, fuertísimo. Entonces, eso nos ayuda a saber que algo pasó. Imagínense si traemos algún hueso roto pero no sentimos dolor, pues y podemos seguir, ¿verdad? Nuestra vida y seguimos adelante y ese daño que hay en nuestro cuerpo pues sigue avanzando y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos sintiendo nada. Adriana, buenos días. Bienvenida. Gracias por conectarte. Entonces, como les decía, el dolor de cierta manera es un beneficio para nosotros, ¿verdad? Porque nos ayuda a identificar que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Pero también el dolor es un sentimiento intenso de pena, ¿verdad? De tristeza o lástima que se experimenta
por motivos emocionales y anímicos. Hay dolor en el alma también, hay dolores en el alma por situaciones que suceden en el transcurso de toda nuestra vida, desde el momento de nacer, durante toda nuestra vida hasta ser adultos, ¿no? Pasamos por diferentes etapas, pérdidas, ¿verdad? Daño que se nos hace, que nos lastiman, ¿verdad? Entonces todo eso causa dolor en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces somos personas emocionales, ¿verdad? Las emociones son tan naturales y tan normales y podemos expresarlas de diferente manera, aunque nuestras emociones son creadas por Dios. Dios nos hizo seres emocionales, por lo tanto, por eso sentimos, por eso nos alegramos, por eso lloramos, por eso reímos, por eso nos sentimos dolor, sentimos la pena de las pérdidas que hemos sufrido durante nuestra vida. Pero fíjense, vivimos bajo una cultura donde se nos dice que no debemos de expresar nuestro sentimiento, que nos debemos de aguantar, ¿verdad? Si tenemos dolor, aguántate, no tienes que llorar, aguántate, no llores, esto va a pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando les decimos a los niños, no debes de llorar, debes de aguantarte, aguántate, ¿verdad? Si te golpeas, aguántate, no pasa nada, no llores. Entonces estamos reprimiendo ese dolor en el niño, en la niña, porque no les permitimos llorar, porque tienen que aguantarse, tienen que soportar el dolor. De esa manera se nos ha enseñado, ¿verdad? Se nos enseñó y les enseñamos a nuestros hijos. También a los hombres desde niños se les dice, tú no debes de llorar porque los hombres no lloran, ¿verdad? Esa es una enseñanza dentro de la cultura que tenemos, ¿verdad? Los hombres no deben de llorar y desde niños se les está marcando, no debes de llorar, aguántate porque eres hombre, porque los hombres no lloran. Entonces los pobres niños ahí aguantando el dolor y desde toda su vida, ¿no? Y pasan por situaciones muy difíciles. Nosotras como mujeres somos más expresivas, ¿verdad? Nosotras sí lloramos, gritamos, nos quejamos, hacemos todo, ¿no? Lo gritamos, o sea, no nos callamos las cosas que estamos sintiendo. Pero un hombre, sí, un hombre se aguanta más, es más reservado, no habla, no expresa lo que siente. ¿Por qué? Porque desde niño se le enseñó que no debe de llorar. Y es un error, ¿verdad? Porque tanto el hombre como la mujer tenemos emociones y las cosas nos duelen, ¿verdad? Todo lo que nos pasa en la vida y ese dolor lo tenemos que expresar, no tenemos que reprimirlo, tenemos que hablarlo, tenemos que expresarlo, tenemos que llorarlo, hasta tenemos a veces que quejarnos por lo que estamos pasando. Entonces, a nosotros como adultos se nos aconseja que no debemos demostrar el dolor por cosas que estamos pasando, ¿verdad? Muchas veces no se nos permite llorar. Hace días estuve con una persona ya mayor que acaba de perder a uno de sus hijos. Falleció una hija de ella, ya una persona muy grande, ¿verdad? Y me tocó platicar con ella y ella me decía que veía yo cómo se reprimía el no llorar, porque decía que no tenía que llorar. Le dije, sí tiene que llorar. Le dije, sí tiene que llorar, tiene que llorarlo, desahogarse, no se guarde nada, saque todo ese dolor. Le digo, la pérdida que ha sufrido de una hija no es cualquier cosa, o sea, trae un dolor muy grande y usted tiene que llorarlo, tiene que platicarlo, tiene que hablarlo, no tiene que guardarse absolutamente nada, porque eso a la larga nos va a traer problemas físicos, porque el dolor empieza a manifestarse a través del cuerpo. Entonces vivimos temerosos a pasar por el dolor, no queremos enfrentar una situación de dolor por el temor a sufrirlo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos al médico, ¿verdad? A veces nos da miedo ir al médico, nos da miedo a ir porque sabemos que vamos a pasar por un tratamiento doloroso, porque nos van a aplicar una inyección simplemente, ¿no? Aquellos que le tienen miedo al dolor cuando te
te inyectan. Entonces hay temores por pasar el dolor. Hay temores porque no quieres enfrentar tu realidad por el temor a que te va a doler. No quieres hablar lo que te ha pasado porque tienes temor al dolor. No quieres enfrentar a esa persona que te ha lastimado porque te causa mucho dolor. O no quieres recordar tu pasado simplemente porque le tienes temor al dolor. No quieres sufrir, no quieres pasar por esa etapa de dolor, de duelo cuando sufres una pérdida en tu vida, ya sea perder a un familiar, un matrimonio, un negocio, perder tu salud, el perder ese ser querido, ¿verdad? Todas estas cosas te causa dolor a tu vida y tenemos temor a veces de enfrentar estas situaciones por miedo al dolor, porque no queremos sufrir, porque no queremos que nos duela. Y el hablar nuestro pasado nos duele, el recordar lo que nos hicieron o sufrimos o pasamos en el pasado nos duele. Entonces preferimos mantenerlo calladito, ahí dormido, ¿verdad? No recordar esas cosas. ¿Por qué? Porque va a causar dolor en nuestro corazón y no queremos. Entonces, todas estas cosas nos causan dolor. No queremos recibir malas noticias, ¿verdad? No queremos aceptar la situación que nos está pasando. Como les platicaba anteriormente, yo no quería aceptar el fallecimiento de mi esposo porque no lo aceptaba, porque eso me estaba causando mucho dolor y yo no quería pasar por ese dolor. Entonces a veces no queremos aceptar la realidad en la que estamos viviendo por temor al dolor. Entonces, hablando, les decía, el dolor viene siendo un beneficio porque eso te alerta que algo está sucediendo en tu vida, en tu cuerpo, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, uno de los beneficios, ¿verdad?, que tenemos al pasar por el dolor, el Señor lo dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, en diferentes circunstancias, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y miren lo que dice en otra versión, en la nueva versión internacional. Hermanos míos, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, debemos gozarnos cuando estamos pasando por diversas pruebas, por diversos problemas, por diversas pérdidas que nos está causando dolor. ¿Por qué? Porque esto va a producir en nosotros paciencia, constancia, ¿verdad? Va a producir carácter, nos va a purificar el alma, ¿verdad? Porque el dolor nos purifica, porque el dolor saca todo esto que hay. No han experimentado que cuando hablan de ese dolor, de ese problema, y si empiezas a sacar el dolor y lloras, ¿verdad? Y lloras y lloras, y cuando pasa este tiempo te sientes libre, te sientes liviana. ¿Por qué? Porque lo que traías cargando, ese dolor, esa angustia, por ese problema, por esa prueba que vino a tu vida, se quita, se va y te sientes libre, te sientes liviana. Entonces es un beneficio pasar por dolor, porque eso nos está avisando que hay algo en nuestra vida. Entonces, según el libro de Santiago nos está diciendo que cuando soportamos pruebas dolorosas tenemos que tener gozo, ¿verdad? Porque Dios, el saber que Dios está produciendo en nosotros esa paciencia, esa constancia, ese carácter, ¿verdad? Porque el dolor también viene a formar carácter en nosotros. Porque ¿quién puede continuar igual viviendo igual cuando hemos pasado por algo tan doloroso? Y lo más doloroso que podemos pasar es la pérdida de un ser querido, ¿verdad? De un hijo, de un padre, de una madre, de un esposo, de un hermano,
¿verdad? De nuestras familias que son muy cercanas a nosotros y sufrimos esa pérdida y después de esa pérdida, después de sufrirlo, ¿verdad? Después de soportar y de llevar ese dolor tan fuerte en nuestro corazón, nos hace ver las cosas diferentes. Yo ya no soy la misma de antes, me cambió algo en mí, ¿verdad? A través de este dolor tan fuerte que tuve que experimentar, tuve que vivirlo, ¿verdad? Entonces, las pruebas nos vienen a traer paciencia, nos viene a traer ser constantes, madurar, crecer, cambiar nuestra manera de pensar, no dejar de vivir de la manera que estábamos viviendo anteriormente. Entonces, todo viene al final, todo viene a traer un beneficio, ¿no? Entonces, todas estas cosas también se aplican pues en el dolor mental, emocional y espiritual, así también como en el dolor físico. Todo esto nos está, por ejemplo, las personas que han pasado por un cáncer, ¿verdad? Que gracias a Dios lo han logrado y han sobrevivido de esa terrible enfermedad. Créanme que podemos pensar y creer que no son las mismas personas. Empiezan a valorar la vida, ¿verdad? Empiezan a valorar la familia, el tiempo, ¿verdad? El convivir con la familia, el tener tiempos de calidad, el disfrutar la naturaleza, el disfrutar todas las cosas, porque estuvieron en peligro de muerte, pero Dios les dio otra oportunidad de seguir adelante. Entonces, no vuelven a ser las mismas personas, ¿verdad? Quizás era una persona egoísta que solo pensaba en sí mismo y muy materialista y solo pensaba en obtener cosas materiales. Viene una prueba tan fuerte como esta, por ejemplo, de un cáncer. Obvio que la vida va a cambiar, la vanidad en la que vivía va a quedar a un lado porque empezamos a valorar la vida, ¿no? Empezamos a valorar esa vida que Dios nos ha dado y nos permite llevar. Entonces, cuando recibimos esa herida en nuestra vida, ¿verdad? Por la razón que sea, ¿sí? Una pérdida, eh, el dolor viene a nuestro cuerpo, empieza ese trauma que vino a tu vida a través de un abuso, ya sea verbal, ya sea un abuso físico, un abuso sexual, en alguna etapa de tu vida. Si fuiste maltratada en tu matrimonio, ¿verdad? Si fuiste maltratado por tus padres, si tus padres te abandonaron, por cuántas situaciones vivimos, o cuando vivimos con nuestros padres, pero vivimos la indiferencia, que nunca nos atendieron, que nunca estuvieron ahí, aunque vivíamos en la misma casa, nunca se preocuparon por tu bienestar, por tu educación, porque tú fueras bien educada, sino que te dejaron ser y tu vida tomó un rumbo equivocado y pasaste o has pasado por cosas muy difíciles, ¿verdad? Te perdiste en las drogas, llevaste una vida de ay, perdón, de tener muchas relaciones, se me fue la palabra, perdón, este, y entonces todo esto vino a acumular mucho dolor en tu vida. Entonces necesitas sanar todas esas heridas. Y si no se sanan, si no buscamos la sanidad, el sacar el dolor de tu alma, de tu corazón, entonces se va a empezar a manifestar en lo físico. Entonces empezamos a enfermarnos. Nos viene la alta presión, el gastritis, el colitis, el mismo cáncer, ¿verdad? Problemas emocionales, inestabilidad en nuestra vida, no logramos llevar una vida estable, comenzamos a hacer ciertas cosas y nunca las terminamos, somos personas inseguras, temerosas. ¿Cuántas cosas empiezan a manifestarse en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro cuerpo? Entonces, sabes, siempre estamos viviendo o pasando por un pasado no resuelto. Tenemos
etapas de nuestra vida que nos causó mucho dolor y no lo hemos resuelto. Entonces esto empieza a afectar nuestro presente y empieza a afectar nuestro cuerpo y entonces en nuestro cuerpo se empieza a manifestar por problemas, por situaciones, por un pasado que no has resuelto. Quizás pasaste por un divorcio y ya tienes 10, 15 años divorciada. Sin embargo, esa relación, ese problema, ese divorcio no se ha resuelto emocionalmente hablando. Lo que viviste con ese esposo o esposa, ¿verdad? No se resolvió, no quedó resuelto. Simplemente hubo una separación, pero nunca se resolvieron las heridas del pasado. Entonces, todo esto viene a causar enfermedad. La falta de perdón, el que no perdones a las personas que te lastimaron. Entonces empiezan a venir diferentes enfermedades a nuestro cuerpo. Entonces muchas de esas enfermedades son psicosomáticas. Entonces los médicos lo saben. Vas al médico porque te duele el pecho, porque te duele mucho la cabeza, tienes muchos dolores de cabeza, ¿no? Y tomas pastillas y no se te quita nada. Tienes dolores en el estómago, tu vientre siempre está inflamado, tienes dolores de huesos, ¿verdad? Tantos dolores que empiezan a manifestarse en nuestro cuerpo y entonces buscamos al médico, ¿no? Vamos al médico a que nos hagan exámenes para saber, para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que pensamos que probablemente hay una enfermedad. Entonces los médicos te mandan a hacer diferentes exámenes, ¿verdad? Según el área de tu cuerpo, radiografías, ultrasonidos, resonancias, laboratorios. ¿Cuántas exámenes te mandan a hacer? Tantos estudios, pero no encuentran nada. Todo está perfecto, no tienes absolutamente nada, todos tus órganos están perfectos, no hay tu cabeza está bien, no hay nada. Entonces, ¿qué hace el médico? ¿No? El paso a seguir es que te va a enviar a un psicólogo, porque sabe que tus problemas son emocionales y no son físicos. Entonces tu alma se empieza a enfermar, se empieza a llenar de dolor. Entonces por eso se está manifestando en el cuerpo. Miren lo que dice en Salmos, en los Salmos 32:3, dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. En otra versión dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Esto lo escribió el rey David. Dice, mientras guardé silencio, mientras no hablé lo que me estaba sucediendo, mientras no confesé mi pecado, mientras no confesé o hablé de esa situación que estaba viviendo. Entonces mis huesos, por el sufrir, por el llorar, por el gemir, se fueron consumiendo, se fue enfermando, ¿verdad? Se fue debilitando por ese dolor tan grande que se estaba callando, ¿verdad? Que no lo expresaba. Y dice en el versículo 5, pero te confesé mi pecado, dice el rey David, al Señor le está diciendo, a Dios le está diciendo, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Sabes, Dios es fiel para perdonar todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todas aquellas cosas que hemos hecho mal en nuestra vida, todos nuestros errores, toda nuestra falta de perdón, todo lo que hemos vivido. Si lo confesamos a Dios, Él nos perdona. Recibimos el perdón, ¿verdad? De parte de Dios. Y eso trae libertad a tu vida, trae sanidad, te restaura tu corazón, tu alma, tu cuerpo, empiezas a recibir la sanidad. En el versículo 7 dice, Dios le responde a David y dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Fíjense en la promesa
tan poderosa que Dios nos da esta mañana. ¿Sí? El Señor te dice esta mañana, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes de seguir. El Señor a través de su palabra nos enseña cómo vivir, nos enseña que debemos de perdonar 70 veces 7, ¿no? Nos enseña el camino por donde debemos de ir, ¿verdad? Hemos vivido en un camino equivocado, donde hemos pasado por muchas cosas difíciles, ¿verdad? Porque hemos vivido lejos de Dios, porque no le consultamos a Dios, porque no buscamos a Dios, porque no le presentamos ese dolor a Dios y le decimos, Señor, esto me está sucediendo y me duele y sufro y estoy enfermándome. No se lo ponemos delante de Él. Entonces cuando lo hacemos, cuando confesamos ese dolor, cuando confesamos esa angustia que estamos viviendo, cuando confesamos esa falta de perdón que está en nuestro corazón, que no queremos perdonar a aquellos que nos fallaron, que nos lastimaron durante nuestra vida. Pero ahí está, nos estamos consumiendo, lloramos. Quizás lloramos todas las noches, lloramos cuando lo recordamos y ahí estamos sufriendo y nuestros huesos se están consumiendo, nos estamos enfermando. Pero cuando tomamos la decisión de confesar, ¿verdad? Al Señor nuestra maldad, nuestro pecado, todo lo que estamos ocultando por años, ahí oculto por años, pero decidimos confesarlo. Entonces Dios nos promete que Él nos va a enseñar, que Él nos va a mostrar, nos va a guiar por el camino que debemos vivir. Y dice que Él nos dará consejo, Él siempre nos aconseja. ¿Dónde puedes recibir el consejo de Dios? Pues a través de su palabra. Ahí puedes encontrar el consejo de Dios. A través de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, también puedes encontrar el consejo. A través de esta página, si tú necesitas un consejo, escríbenos, ¿verdad? Y nosotras con mucho gusto te vamos a atender y te vamos a ayudar a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el consejo que damos siempre va a estar respaldado por la palabra de Dios. No va a ser nuestra forma de pensar, sino la manera de pensar de Dios. Entonces, hay una promesa muy grande para ti en esta mañana. En el Salmo 23:3 dice, Él restaurará mi alma. Di esta mañana, decláralo con tu boca, Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? Es otra promesa que Dios restaura tu alma. Y si tú te pones en las manos de Dios, si tú le dices a Dios, estoy aquí, ya no puedo con esta situación en mi vida, por años he sufrido, tanto emocionalmente como físicamente, ya no quiero vivir más así. Entonces, Él, Él va a confortarte, Él va a sanarte, Él va a liberarte de todas esas cosas que has vivido por mucho tiempo. Hay veces que no nos damos cuenta que vivimos con dolor, ¿verdad? Llevamos ese dolor por muchos años. Pero ¿sabes por qué? Porque lo hemos normalizado. Para ti y para mí puede ser tan normal que nos griten, que nos maltraten, que nos insulten, que nos rechacen, ¿verdad? Puede ser tan normal, ¿sabes por qué? Porque lo hemos vivido por tantos años, hemos padecido todas estas cosas, quizás desde niños, ¿verdad? El rechazo, el que nos griten, el que nos ofendan, el que nos en ocasiones hasta golpeen. Entonces es tan normal llevar una vida así que ya de tanto golpe, de tanto insulto, pues ya no sientes dolor, ¿verdad? Ya se te hace algo tan normal en tu vida que lo dejas pasar, pero sin embargo las heridas ahí están. Ahí están las heridas en el corazón. Entonces debemos buscar la restauración para nuestra vida. Y lo primero que debemos hacer, querida amiga, lo primero que debes hacer o debemos hacer es reconocer que estamos heridos. Es reconocer que verdaderamente alguien nos hirió o algo nos hirió, algo que vivimos nos hirió, estamos heridos. Entonces
después de reconocer que verdaderamente hay heridas en nuestro corazón, entonces debemos soltar el perdón. Debemos perdonar. Esta mañana decídete a perdonar a aquellos que te lastimaron, que te abandonaron, que te maltrataron, que te ofendieron, que te dañaron de alguna manera tu vida, tu niñez, tu adolescencia, tu vida adulta. Tenemos que perdonar, tenemos que soltar todo el perdón de corazón, ¿verdad? Tenemos que perdonar de corazón a aquellos que nos han herido y que han causado dolor en nuestra vida. Todo esto es un proceso, ¿verdad? Hemos pasado por tantas cosas en nuestra vida que el Señor poco a poco, Dios poco a poco nos va a ir sanando. Es como cuando tienes una cebolla, ¿verdad? Esa cebolla tiene muchas capas, ¿verdad? De la cáscara de la cebolla. Entonces tú empiezas a quitar una por una, vas quitando. Así es Dios con nosotros, nos va quitando una capa de dolor y luego otra capa de dolor y otra capa de dolor, el trauma de tu niñez, el abuso que sufriste, ¿verdad? El desprecio de tu esposo, el abandono de tu esposo, el abandono de tus padres, etcétera. Y capa por capa vas quitando esos dolores, esos traumas que has vivido durante tu vida. Entonces esto viene siendo un proceso en el que debemos de someternos y ponernos en las manos de Dios, porque Él es el único que puede restaurar completamente nuestra vida. Jamás vamos a sanar el alma queriendo sanar el cuerpo, porque vamos al médico por las diferentes enfermedades y nos dan un tratamiento, ¿verdad? Sigue este tratamiento por tantos días y el dolor se te va y aparentemente estás sanada ya, ¿verdad? Ya te sanó, ya eres sana físicamente. Sin embargo, al tiempo vuelve otra vez esa enfermedad, vuelve otra vez ese dolor físico. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos sanar el alma primero para que esas enfermedades o esos dolores físicos no vuelvan a nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay sanidad en el alma, las enfermedades se van. Los dolores de la cabeza desaparecen, la alta presión desaparece, la artritis desaparece, el cáncer desaparece, empiezas a recibir la sanidad física. ¿Por qué? Porque tu alma está libre de dolor, de traumas, de ofensas, de todo aquello que te lastimó. Entonces debemos renunciar a todo, debemos renunciar a los resentimientos, a la amargura, al odio, a la falta de perdón. Debemos renunciar a la culpa, de no sentirnos culpables por lo que nos está pasando o nos ha pasado, ¿verdad? Debemos renunciar al temor, a la inseguridad de nuestra vida. Y esta mañana, querida amiga, te invito a que renuncies, te invito a que reconozcas primeramente, ahí donde estás escuchándome, reconoce que verdaderamente hay heridas en tu corazón, reconoce que verdaderamente necesitas perdonar a aquellos que te lastimaron en cualquier etapa de tu vida. Y decide, porque el perdón es una decisión, no es una emoción. Nunca esperes sentir, a ver, cuando yo sienta perdonar, eso no va a suceder porque no es una emoción, es una decisión. Yo decido perdonar a mi padre que me abandonó, yo decido perdonar a mi esposo que me falló, y decido perdonar a aquella persona que me lastimó, etcétera. Es una decisión y a veces es doloroso tomar esa decisión. Es doloroso tener que confesar y decir, papá, yo te perdono porque me abandonaste desde que era niña. Es muy doloroso hacerlo, pero lo tenemos que hacer porque eso va a traer sanidad, va a traer liberación en nuestra alma. Entonces tenemos que primeramente reconocer que estamos heridas, soltar el perdón, ¿verdad? Ponernos en las manos de Dios,
ponernos en las manos de Dios, buscar aquella persona de plena confianza para ti, para que te ayude, para que te dé el consejo, simplemente para que te escuche, ¿verdad? Porque a veces solo necesitamos ser escuchados y solito empezamos a sacar todo y Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Así es que, querida amiga, si tú por primera vez estás escuchando estos tipos de mensajes y no conoces a Dios y no sabes cómo llevar o resolver tu vida, yo te invito esta mañana a que reconozcas que Dios es el único y suficiente Salvador y sanador para tu alma, para tu cuerpo. Que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí, para el perdón de todos nuestros pecados, para la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Él pagó el precio por ti y por mí. Y si tú dices, sí, yo quiero vivir diferente, yo quiero una vida diferente, yo quiero una vida sin dolor, sin sufrir físicamente todo lo que he estado sufriendo por culpa de lo que hay aquí guardado por tantos años. Yo quiero ser libre. Yo te invito esta mañana a que recibas a Cristo en tu corazón y repitas esta oración tan sencilla pero muy poderosa. Y repite conmigo: Señor, yo reconozco en esta mañana que estoy herida, que he sido lastimada durante toda mi vida y necesito ser sanada de todos estos traumas, de toda esta vida. Y he buscado médicos y he agotado todas las fuentes para buscar esa ayuda. He ido con psicólogos, con psiquiatras, he estado por mucho tiempo en tratamientos, pero nada ha resuelto esta situación en mi vida. Pero hoy yo reconozco que tú eres el único que puede sanarme. Hoy reconozco que tú eres el único que puede perdonarme y puede liberarme. Y yo decido hoy recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ven, Señor, a mi vida, ven a mi corazón. Tu Espíritu Santo mora en mi corazón desde este momento en que yo te acepto, Señor, y me declaro libre de todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. También vamos a renunciar, ¿verdad? Ora conmigo. Y si tú ya conoces de Dios, tú eres una mujer que has caminado con Dios durante mucho tiempo o recientemente, no importa el tiempo, repite también esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he sido herida, reconozco que durante toda mi vida me han lastimado y esto me ha causado mucho dolor en mi corazón, en mi alma y también en mi cuerpo. Reconozco que he sufrido mucho maltrato y ese maltrato ha causado mucha herida. Me he amargado, he tenido deseos de vengarme, hay amargura en mi corazón, odio a esas personas que me lastimaron, pero hoy decido, Señor, hoy decido perdonarlos y nombra a esa persona que te dañó. Nombra si fue tu padre, tu madre, algún familiar, algún amigo, alguna amiga que te causó mucho daño. Perdónalo, perdónala. Nombre, yo decido perdonar a mi padre en esta mañana por su rechazo, por su abandono, por todas estas cosas. Y así nombra a las personas que debes de perdonar. Y renuncio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Renuncio ahora a todo resentimiento. Renuncio a la amargura que me ha atormentado todo este tiempo, al odio que no me ha dejado vivir en paz. Renuncio a la falta de perdón y que no me ha permitido soltar el pasado. Renuncio a esa culpa que he cargado por tantos años, sintiéndome culpable por todo lo malo que me ha sucedido. Renuncio al temor al dolor. Renuncio al temor a enfrentarme a la realidad, a enfrentar el pasado. Renuncio, ayúdame a resolver esta vida, ayúdame a resolver mi pasado,
ese pasado tormentoso. Ayúdame, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me declaro libre. Dilo, yo me declaro libre, porque Dios restaura mi alma en esta mañana. Y yo lo creo, yo lo creo. Yo creo que Dios restaura mi alma en esta mañana y sana mi cuerpo. Dilo ahí, yo lo creo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermosas, por haberse conectado. Recuerden, compartan estos videos, compártalos. Estamos también en YouTube, en el canal, perdón, de YouTube de Mujer Se Sana. Ahí también puedes encontrar todas las enseñanzas, las conferencias que hemos estado transmitiendo diariamente. Ahí las encuentras, compártelas. Tú conoces a alguien que necesita escuchar estos temas, tú sabes de alguien que necesita recibir esto. Entonces, mándale estos videos, mándaselos y ellos van a ser bendecidos también. Muchas gracias, les bendigo, les envío un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo el jueves con el favor de Dios, y ya saben, de lunes a viernes, diferentes temas que estamos compartiendo a través de Mujer Sana. Mujer Se Sana. Un abrazo y que tengan un hermoso y excelente día. Hasta luego. Bendiciones.